quisiera hablarle de este libro, Sistema Levítico, tomo 1. Este libro lo hemos estado estudiando en la Iglesia Bautista, Pasos de Fe, y ha sido de tremendo impacto entre nuestros hermanos. Para entender Levítico debes considerar por lo menos algo fundamental, que todos los que participaban en el sistema levítico tenían que ser parte del pacto. Pacto que se lleva a cabo en Éxodo capítulo 24. Pacto que es llevado a cabo por jóvenes, porque todavía no había sacerdotes, guiados por Moisés. Esos jóvenes presentan sacrificios, y después les digo por qué se llaman sacrificios, y holocaustos para el Señor. Esparcen la sangre sobre el pueblo y sobre el altar de piedra. Todavía no estaba el altar de bronce. Un altar de piedra que había sido construido especialmente para la ocasión, que simbolizaba a Dios, que simbolizaba entonces ese esparcimiento de la sangre, un vínculo, una alianza, un pacto que se establecía en ese momento en Éxodo 24. La sangre de Éxodo 24 es sangre de pacto. No es sangre de perdón de pecados. Es particularmente sangre que crea un vínculo. En ese momento, Israel pasa a ser el pueblo de Dios. De cierta manera es desposado. Y Dios pasa a ser su Dios. Entonces, para entender Levítico, tienes que tener claro de que las personas que participaban en todo el sistema levítico tenían que ser parte del pueblo del pacto. Y en el libro desarrollo este tema, que la primera llave para entender Levítico es entender que hay un pacto, el pacto que crea un pueblo. La segunda llave, que es importante, es entender que Dios quiso morar en medio de su pueblo, y para ello mandó a Moisés construir un lugar para el encuentro, el tabernáculo. Sin embargo, eso no fue todo, porque hay un tercer elemento para entender Levítico. El tercer elemento tenía relación con gestionar la administración de ese tabernáculo. ¿Qué se aceptaba? ¿Qué no se aceptaba? ¿Quién mantenía la limpieza? ¿Quién servía en el tabernáculo? Y ahí nos lleva una tercera llave, el sacerdocio. Ahora, en este libro, si te has dado cuenta, cada capítulo contiene una infografía que resume el capítulo en cuestión, y además un código QR que te lleva a un video explicatorio de lo que hemos tratado en el capítulo. Ahora, entendiendo esto, de las tres llaves, el pacto, el sacerdocio y el lugar de encuentro, el tabernáculo, recién podemos entrar a hablar de lo que pasaba en el tabernáculo y el sistema levítico. Pero aquí hay algo muy importante que tienes que considerar. El capítulo 1 de Levítico no es el principio de todo el sistema. Es el ideal de Dios. Si estuviéramos pensando en una escalera, Levítico pondría, aunque está en el capítulo 1, Levítico pondría al holocausto en la cima, en el clímax. ¿Por qué digo esto? Porque si tú ves en la pantalla acá abajo, dice 5 patrones bíblicos para destacar o para explicar de que cuando se presentaba el holocausto habían otras ofrendas previas. ¿Como cuáles? Después vamos a verlas en los capítulos siguientes, pero básicamente está la ofrenda por la culpa, la ofrenda de purificación, y después de realizadas estas ofrendas podías presentar o un sacrificio de paz y o un holocausto. Pero era una suerte de escalera
una escalera que yo he llamado escalera de adoración. Entonces Levítico capítulo 1 no es que sea el comienzo del proceso, es el ideal de Dios. Ahora, el verdadero objetivo de esta escalera es el encuentro mutuo de gozo entre el adorador y el adorado, en el cual el adorado, es decir, Dios, experimenta gozo con aquel que viene a adorarle gozosamente. Ese es el verdadero objetivo de Levítico, el encuentro gozoso. No hay que confundir esto, que a veces confundimos, que sí somos limpiados, pero somos limpiados para presentarnos delante de Dios como adoradores. Y ¿te acuerdas que hablé sobre Éxodo 24? La sangre que aparece ahí es una sangre que vincula. Y cuando todo el tabernáculo fue construido, antes que comenzara cualquier ofrenda, Dios mandó fuego del cielo para consumir el holocausto que estaba ahí y que el altar estaba apagado, pero Dios lo encendió. Es el fuego que confirma que las cosas se hicieron a la manera de Él. Y aquí llegamos entonces a nuestro capítulo 5, donde damos inicio a la escalera de adoración. El Asham, una ofrenda de restitución, en que, imagínate, tienes que sentarte a la mesa con Dios y con los hermanos, pero tienes un problema con algún hermano y lo primero que tienes que hacer, si es que te vas a sentar a la mesa con él, es solucionar el problema con tu hermano. Luego vienen las ofrendas de purificación, o hatá, que es el segundo peldaño, que este tipo de ofrenda es para purificar los pecados involuntarios, situaciones rituales, que te va a llamar la atención. Estas ofrendas de purificación no es para purificar o perdonar cuando la persona rompe uno de los 10 mandamientos. No había ofrenda de purificación para aquellas personas que rompían uno de los 10 mandamientos. Y eso es muy importante porque los 10 mandamientos terminan siendo los límites del sistema levítico. Y acá hay un elemento interesante, porque al único que le llama sacrificio en el original hebreo, Sheva, es cuando el oferente come de lo que se está ofreciendo a Dios como ofrenda. Si el oferente no come, no se le llama en el original hebreo, y lo mismo pasa en la Septuaginta, sacrificio, es decir, Sheva. Es muy interesante porque nosotros hemos colapsado el término sacrificio diciendo muchas cosas al respecto, pero en realidad la palabra original Sheva, sacrificio, es básicamente banquete de celebración, donde el gozo de encontrarse con el que amamos se manifiesta en un acto concreto de comer junto al que amamos. A eso nos lleva al octavo peldaño, que está en Levítico capítulo 1, y que es el olá, el holocausto, que cuando el gozo se desborda y yo le entrego todo al Señor, mi vida, mi ser entero, todo lo que aprecio es de Él, pero es una cosa gozosa. Ahora bien, hay algo muy importante que ya lo dije anteriormente y que yo lo desarrollo en el capítulo 9 de este libro. El sistema levítico no alcanzaba a cubrir todos los pecados. ¿Y cuáles pecados no cubrían? Lo que significaba el romper uno de los 10 mandamientos. Y aquí el caso de estudio es el rey David. Esta grieta que tiene el sistema levítico en realidad es una grieta profética que hablaba acerca de que en un momento de la historia iba a haber una nueva alianza, un nuevo sistema, un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es el nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo, que permitiría, en base a las promesas de Dios, la remisión de aquellos pecados que en el antiguo pacto no eran remitibles. Eso lo puedes leer en Jeremías 31.
verso 31 al 34. Ahora, ese nuevo pacto implica un nuevo sumo sacerdote, y ese nuevo sumo sacerdote es Jesucristo, quien por el poder de su vida indestructible asume como tal en el momento de su resurrección. El resucitado en nuestro sumo sacerdote del nuevo pueblo, del nuevo pacto. Bueno, esta es una mirada somera acerca de este librito, que va a estar disponible para que tú lo bajes en Kindle. Bendiciones, hermanos.